¿Qué tal, amigos? De nuevo con ustedes en La Otra Cara. En el día de hoy, una figura del periodismo colombiano, Óscar Domínguez. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por venir en el día de hoy. Gracias, Eduardo, y muy amable por tu invitación a compartir y departir con los televidentes. ¿Cuántos años de periodismo, Óscar? Hombre, ya estoy por los 45. Exactamente, me inicié en radio en Todelar en la 19 con cuarta, con los Tobón de la Roche y con los Tobón Martínez, etcétera. Y desde entonces pues sigo aprendiendo de este oficio de nunca acabar de aprender. ¿Usted es antioqueño? Soy de Montebello, Antioquia. O sea, bajando de Minas, llegan ustedes a Versalles, cogen a la izquierda y a los 15 kilómetros se encuentran con un pueblo, como diría Carrasquilla, feo, faldudo y frío, pero una belleza de pueblo. Allá nacimos los 4 de los 6 hijos que estamos en circulación todavía. ¿Por qué el periodismo? Pues hombre, hay veces en que uno no sabe qué hacer con la vida, ni la vida sabe qué hacer con uno. Entonces, pues llega un momento en que uno se cansa de ser hijo de la casa, de su papá y de su mamá, y resulta que uno también tiene que hacer su propia historia. Y pues en este desorden de ideas, pues terminé el bachillerato, aunque todavía debo química, física y trigonometría de sexto. Casi nada. Y por una casualidad, pues me metí a estudiar en la Universidad de Antioquia, porque dentro de las opciones que yo me veía como laborales, bueno, yo con qué voy a levantar para los garbanzos. Entonces no me veía sino pues en algún trabajo intelectual, y por ahí me fui enrutando por los lados del periodismo. Y pues debuté como mensajero en Todelar de la 19, y como te digo, después de estar 2 años en la Universidad de Antioquia sin ganar ningún semestre, que es una de las gracias, pues ya sobre el terreno, ya dije, bueno, o coges juicio o no sabes qué vas a hacer con tu vida. Y por ahí me fui enrutando y ahí estoy. Sigo un tanto al margen, pero de todas formas escribiendo para algunos periódicos. Entonces, ¿cuándo salió de Montebello? ¿Para Bogotá directamente o por Medellín? Hombre, nosotros salimos de Montebello como salieron miles de colombianos y de antioqueños de su casa. También nos tocó la diáspora, en el sentido de que el padre mío era liberal y mi familia era liberal. Y en ese sector había más de un godito poco simpático. Entonces nos invitaron a mi padre, nosotros tendríamos 4 o 5 años, a que nos abriéramos del parche, como decimos los jóvenes de ahora. Y entonces pues tocó emigrar, y primero fuimos a dar a Versalles, después fuimos a dar a Manrique, ya cuando la cosa se puso color de hormiga, y unos goditos precisamente le dijeron a mi padre: don Luis, no es bienvenido acá, por favor, para evitarse dolores de cabeza, emigre. Y eso, muy obedientes, y por ser obedientes estamos acá conversando. Entonces primero vivimos en Manrique, ¿no? Y después vivimos en Aranjuez, donde hice la primaria. Soy egresado de la José Eusebio Caro School, y luego ya fui al seminario de Manizales, estudié para cura, pues fui llamado, no escogido. El cristianismo se perdió un mal papa, y luego en la rebajona de aspirar a papa, pues quedé reportero de la llanura, que es lo que siempre he sido, ¿no? Y lo que me sigo considerando que soy, un reportero, un hacedor de noticias, un artesano, digámosle así, un poquitico rebuscadamente. Nos contó que fue mensajero de Todelar y por ahí buscó la vinculación. ¿Cuál fue su primer trabajo periodístico? ¿Recuerda? Pues hombre, las noticias las conseguíamos, es decir, trabajo en forma, le daban a uno unas ciertas entradas, que era llamar, por ejemplo, a la estación 100 de la policía. Entonces uno cogía datos ahí, algún accidente, de algún contrabando, y uno se sentaba en esas máquinas viejonas que ya pertenecen pues a la amnesia, y ahí uno se las daba de periodista y decía:
mercancías por 35 millones de pesos, por decir algo, decomisó y la autoridad. Y entonces, pues, con eso y viendo trabajar a los compañeros que estaban ahí, pues, que eran realmente los profesores de uno, Pulido, que fue asesinado después por la mafia, y con Alberto Giraldo, Antonio Pardo, estoy hablando pues de gente muy importante, Gabriel Cuartas Franco, pues muy conocido aquí en Medellín. Ahí fue uno haciendo la primaria, aprendiendo. También me sirvió mucho haber sido un lector empedernido de los teletipos. Entonces, pues en Todelar teníamos AP, AFP, UPI, y como yo era el patinador, o sea, el mensajero de redacción, mi oficio era mirar los cables, recortarlos, seleccionarlos, deportes, política, cultura, etcétera, y pasárselos al jefe de redacción, Antonio Pardo. Entonces, pues, poco a poco uno se va como encarretando y haciéndose a la dinámica del trabajo periodístico, y también mirando trabajar a los demás, así como unos aprenden a manejar carro mirando, pues uno con las ganas que tenía en esa época de darle como sentido a mi vida, pues ahí me fui enrutando. ¿Y usted en esa época vivía solo en Bogotá o con parte de su familia? No, yo me volé de la casa, ¿no? Ah. Entonces, pues como muchos países que lo hemos hecho, un amigo que también se daba cuenta de que yo no iba para ninguna parte buena, que se llama Álvaro Vasco, que se murió hace 15 años y que fue mi mecenas. Entonces Álvaro, que era restaurantero en esa época y era mi compañero de juventud y de juventud aquí en Medellín, porque frecuentábamos las mismas amigas, los mismos bares, etcétera, etcétera, me invitó a vivir en su casa, a comer en su restaurante, y me dijo, y yo te consigo una cita con Alberto Giraldo a ver si te vincula al periodismo. Entonces esa fue como la entrada triunfal. Inclusive cuando Alberto Giraldo me dijo, ¿vos qué sabes hacer, hombre? Y dije, no, pues yo no sé hacer nada. Y entonces, ¿cómo querés ser periodista? Y dije, no, porque alguna cosa tengo que hacer. ¿Y cuánto te querés ganar? No, pues me quiero ganar 900 pesos mensuales. Y me dice, bueno, entonces te ganás 800 y a partir de mañana madrugás a las 5 de la mañana. Y esa fue como la vinculación laboral mía y los primeros nexos míos con el periodismo. ¿Empezó escribiendo o también ante el micrófono? ¿Cómo era esa época? Bueno, en esa época, bueno, al principio puro patinadorismo, ¿no? Para inventarme esa palabra. Después ya uno se va sentando a la máquina. Yo ya era un ducho para manejar la máquina. Todos los dedos míos desde un principio supieron que tenían que trabajar, no nada de chusografía, sino que soy un mecanógrafo, digamos así como muy recursivo. Alberto Giraldo, por ejemplo, era con los 2 dedos, sí. El Pájaro Oroyo eran con los 2 dedos, y muchos han sido chusógrafos. Yo tuve la fortuna de ponerlos a trabajar a todos. Y ya, pues después, como te decía, le iban soltando a uno cositas y noticitas ahí de media petaca, y uno iba a cubrirlas, y después venía, por ejemplo, transmitir por teléfono, ¿no? Sí. Entonces uno llamaba inclusive a un teléfono público y pasaba una noticia determinada, y pues así se fue haciendo camino al andar, pues en el caso mío, ¿no? Muy bueno, empezamos bien, ya vamos con ustedes de nuevo. Óscar, ¿por qué vamos a esta pausa? Y ya estaremos de nuevo con ustedes aquí en La Otra Cara, hoy con un personaje del periodismo, Óscar Domínguez.
Estamos en La Otra Cara, hoy con el periodista Óscar Domínguez. Óscar, ¿cuál fue el momento, si lo recuerda, cuando tuvo el primer contacto con el micrófono que a la gente le asusta tanto? Pues hombre, yo casualmente estudiaba en la Universidad de Antioquia, como les comentaba ahora, ¿no? Y una vez pasé por una emisora que queda cerca de la Universidad de Antioquia y ahí había una emisora. Y yo vi la emisora y vi un micrófono. Y yo dije, pero ¿cómo así? Yo soy disque periodista, llevo 2 años estudiando periodismo y es la primera vez que me le enfrento a un micrófono desde afuera. Yo estoy perdiendo el tiempo, yo tengo que hacer alguna cosa. Esa como aparición de un teléfono en plena calle, como que me golpeó a mí de esa forma que yo dije, no, por aquí no es la cosa. Pero ya pues en el trabajo formal, pues en Bogotá, con una serie de figuras de la locución, a veces en los noticieros locales, para que de pronto no se fueran a notar mucho las embarradas, donde la audiencia se reducía sustancialmente, pues uno comenzaba a hacer informes pequeños y pues ese es como el principio del asunto, ¿no? Usted tiene una característica muy importante, lo de manejar el humor, la chispa. ¿Cuándo empezó a hablar y a escribir en ese tipo de periodismo? Bueno, yo siempre he sido muy aficionado a escribir cartas y desde que yo estaba en el seminario, o sea que 12, 13, 14 años, pues a nosotros nos sacaban a los paseos y tal, y yo siempre me reportaba con mi casa, porque yo siempre me escribí con mi mamá, que entre otras cosas murió hace un mes, y entonces ella era la que más disfrutaba con mis escritos, y mi papá y mis hermanos. Entonces, y yo lo hacía a veces en verso y siempre poniéndole como humor al asunto. Entonces, desde esa época, pues he estado como en esa línea. Ya cuando me metí al periodismo, ya con Alberto Giraldo, ya cuando había hecho pues un camino en el periodismo, Alberto me dijo, bueno, vos tenés chispa para escribir, entonces vas a hacer un informe al mediodía. Y entonces ese informe se llamaba La Noticia Medias, que patrocinaba Medias Jeff, entre otras cosas. Después se llamó El Informe Informal, y ya esa es como la cuota inicial o el inicio de lo que después sería una de las partes del periodismo, pues porque yo en esa época era reportero y pues yo tenía que trabajar la noticia diaria, producir para cada noticiero y tal. Entonces para mí era como un oasis poderme distraer de eso para agarrar una noticia especial y buscarle como un ángulo humorístico. Y a partir de ahí pues he ido trabajando ese rubro del periodismo. Por ejemplo, en El Colombiano llevo más o menos 30 años escribiendo la columna Vertebrada, que en principio salía 3 veces por semana. Después nos redujeron a todos porque esa era la moda de antes, ¿no? Que los columnistas podían escribir hasta 3 veces, muy harto. Y la gente dijo, no, hay que abrir las opciones, y nos redujeron. Después a 2 y después a 1. Fíjate que ya casi no hay periodistas que escriban 2 veces a la semana, de a 1 y hasta luego, y entonces pues ahí se ha democratizado más el asunto, ¿no? ¿Y recuerda de pronto alguna de esas noticias a medias era? Sí, ¿no? Eran como muy coyunturales, por ejemplo, de una señora que se casaba con los gatos, cosas de esas así, ¿no? Pero pues que es más o menos lo que uno hace ahora, lo que hago yo ahora, como buscar temas que generalmente el resto de los columnistas no tratan. Son gente muy solemne, muy inquieta, muy interesante, etcétera. Entonces la propuesta mía es más o menos por el lado del humor. ¿Cuántos años en Todelar? Hombre, en Todelar, donde me inicié, allá creo que estuve por ahí unos 5 años, inclusive trabajé en 2 oportunidades. Gracias a Todelar, por ejemplo, hice mi primer viaje al exterior. Eso fue en el año de 1977. Jorge Enrique Pulido, que era el director, nos dijo una vez a Marta Montoya, que era otra reportera de la época,
y dijo, bueno, el presidente López, que era a la sazón el que mandaba, pues va a ir a la firma de los tratados Torrijos-Carter y resulta que nosotros somos los mejores reporteros que hay acá, entonces todos nos vamos y nos fuimos. Entonces, pues en esa época comenzó pues una especie de trotamundismo mío por el periodismo que pues felizmente no me ha dado plata, pero felizmente me ha dado pues la opción de crecer, de enriquecerme cultural, espiritualmente, ¿no? Y que me ha permitido poder ganar para los garbanzos míos y de mi familia, ¿no? ¿Y así cuántos países conoció? Pues hombre, esa fue la primera salida, luego, no, por ahí unos que tampoco, pues es que sea un trotamundos a lo Héctor Mora, no, tampoco, pero por ahí unos 20. Uno que recuerdo muy especialmente fue la primera ida a Europa, que fue a la entrega del Nobel a García Márquez. Sí. Entonces yo fui, en esa época trabajaba en Súper y el jefe de redacción era Juan Darío Lara, estuve allá, después pasamos a París y cosas de esas, ¿no? Entonces esos fueron como mis primeros incursiones en el exterior y luego ya sí he tenido oportunidad de viajar bastante, ¿no? Tiene muchas anécdotas, me imagino. A ver, ¿nos recuerda una? Pues una era de pronto lo de Estocolmo, porque era muy estresante la jornada, porque mientras allá estaban durmiendo, aquí estaban despiertos, entonces había que trabajar para los despiertos. Y cuando la gente de aquí estaba durmiendo, allá había que trabajar, pues porque en ese momento se producían las noticias. Entonces, por lo menos en el caso mío fue tal el agotamiento que después nos fuimos a París a pasar unos días allá y había la opción de que yo me quedara allá descansando. ¿Y cómo te parece que decidí que no, que mejor me iba para Cocorná con mi familia y adiós París y no he vuelto, ¿no? Entonces, pues París prácticamente está sin chulear, lo tengo por ahí más o menos presente por lo que uno ve o por lo que ha leído o por lo que ha visto en las películas, ¿no? Entonces esa me parece una cosa. Y otra que es el que yo creo que fue que me graduó de reportero, que es el trabajo del que yo más me enorgullezco, fue cuando estuvimos también hace como 30 o 35 años en Managua. Entonces allá, cuando estábamos aterrizando, el avión de la FAC en el que viajábamos un grupo de periodistas, recuerdo a Gonzalo Castellanos, a Germán Santamaría, ese avión lo balearon desde abajo, ¿no? Y pues es decir, estamos vivos y estoy contando el cuento, no sé cómo, ¿no? Porque pues según el piloto y toda la gente pues, que sabe de eso, el hecho de que hayan baleado y que hayamos aterrizado con los aviones, con los tanques de gasolina perforados, pues eso era para que hubiera estallado y parece que no estalló, ¿no? Como decía Borges por ahí, una vez con Bioy Casares pensamos que nos íbamos a suicidar los dos, pero creo que no nos suicidamos al fin. Pero el trabajo que hice allá es el que más me ha gustado, pues porque era con los dedos, ¿no? Con las uñas. Era por ejemplo, para transmitir era por Telex y teníamos solamente un teléfono en el Camino Real porque eso no se podía movernos para ninguna parte. Resulta que tuve la suerte de conseguir ese teléfono y así pudimos transmitir lo que estaba ocurriendo allá en Nicaragua y lo que estaba ocurriendo con los colombianos, porque nosotros fuimos en ese avión a evacuar como a 70 colombianos que estaban en la Embajada de Colombia en Managua. Y pues me consideré que a partir de ahí me podía llamar reportero, pues porque fue un trabajo intenso y como te digo, con las uñas y muy profesional, modestia aparte, lo digo 30 o 40 años después. Excelente historia. Vamos a una pausa, la última, y ya estaremos de nuevo con ustedes, con Óscar Domínguez, aquí en La Otra Cara.
Llegamos al último segmento de La Otra Cara, hoy con un personaje del periodismo colombiano, Óscar Domínguez. Óscar, momentos de pronto complicados, difíciles, cuando a la gente no le gusta lo que uno escribe o lo que uno dice en los medios masivos de comunicación. Pues hombre, sí, hay gente que se incomoda por informes de uno, por opiniones de uno en el periódico, por ejemplo, ¿no? De pronto en el colombiano, por decir algo, que de vez en cuando toco el tema político, Uribe, etcétera, pues como yo soy de la cuerda de los que estamos jugados con pellejo y todo por la paz, además yo no era santista, pero me volví santista por el momento en que decidí que iba a apoyar la propuesta de la paz. Entonces muchas veces me he ganado unos vaciadones terribles, pues por expresar mis puntos de vista en contra de lo del expresidente Uribe. De pronto también a veces uno escribe algo que la gente lo toma, que es una ofensa a la religión, y también ha habido incomodidades. Pero de resto, digamos que no ha sido no he padecido, digamos así, terriblemente como si han padecido otros colegas. Recuerda pues que hay mucha gente que ha muerto en el ejercicio de su trabajo. Ahora hablábamos de Pulido. Sí. Pulido pues que es uno de mis puntos de referencia y uno de mis maestros iniciales. Ese se metió con los amigos de la mafia y no tenemos más Jorge Enrique Pulido desde hace mucho tiempo. Y pues he estado en actividades con la guerrilla, pero no secuestrado ni mucho menos, sino que me invitaban, y como yo a todo le digo que sí, como las mujeres difíciles, entonces pues he tenido la oportunidad también de hacer cubrimientos en esos casos. Entonces pues esa sería la respuesta que te doy. Recordemos los medios en los cuales estuvo vinculado en su tarea periodística. Bueno, fundamentalmente, yo me inicié en la radio, me considero un hombre de radio, me encantó la radio, soy un escucha total de la radio. Ahora ya que no tengo la presión de tener que estar informado y de estar informando, pues me pasé a las emisoras de FM. Entonces yo estoy allá en Radio Bolivariana, en la Universidad de Antioquia, en la de la Cámara de Comercio de Medellín, en fin. Entonces trabajé en radio, trabajé en Caracol, trabajé en RCN, en Super, y luego casi toda mi vida la trabajé en agencias de noticias. Inclusive yo soy pensionado de una agencia de noticias que se llama Colprensa. Ahí trabajé 21 años, fueron los años como más productivos de mi vida, pues porque me permitía escribir, que es como mi fuerte, porque yo hablando soy más, no me tengo confianza, ¿no? Soy malito para improvisar, etcétera, pero para escribir, como lo he hecho tanto. Entonces trabajé en Colprensa, trabajé también en el Servicio Nacional en el Centro Informativo del País, he trabajado también en Periodistas Asociados, en A la Prensa, que fue una agencia que heredaron Gabriel Ortiz y Javier Ayala del grupo de Galán Sarmiento, y también pues he trabajado esporádicamente como corresponsal de La Voz de Alemania durante un tiempo. También fui corresponsal de Radio Francia Internacional. Era maluco trabajar, pues porque únicamente llamaban cuando habían estropicios aquí en las épocas bárbaras que nos tocó vivir. Entonces pues esa ha sido como mi experiencia, y desde que di un paso al costado me pensioné. Entonces pues ya la cosa es un poco más reposada, pues porque aparte de las columnas trabajo crónicas de largo aliento, y me puedo tomar un semestre, digo yo exagerando, para escoger un verbo o para cambiar un adjetivo. Y ahora pues estoy disfrutando más que nunca de mi oficio de periodista, ahora que estoy un poco al margen. Entonces toda la vida ¿qué he hecho yo? Leer y escribir. Ahora hago lo mismo. No me pagan, pero lo paso mejor y lo disfruto mucho más. Óscar, muy amable, fue una media hora muy agradable. Gracias, Eduardo, muy gentil, y espero que
no hayamos hecho dormir a los televidentes. Óscar Domínguez, periodista, famoso en Colombia, era nuestro invitado en el día de hoy en La Otra Cara. Dios mediante, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto.